Muy buenas tardes, licenciado, compañeros y compañeras. El día de hoy corresponde al grupo número 6 presentar lo que es la exposición. El tema que nos corresponde es el contrato de seguro y los tipos de contrato. Como manera de introducción les estaré dando una definición del contrato de seguro y dice que es aquel contrato mediante el cual una persona llamada asegurador se obliga, a cambio de una suma de dinero conocida como prima, a indemnizar a otra llamada asegurado o a la persona que éste designe beneficiario de un perjuicio o daño que pueda causar un suceso incierto. Eh, para llevar un orden, les daremos los puntos que estaremos tratando. En primer lugar, estaremos hablando de la definición doctrinaria y legal de los tipos de contrato. También estaremos tocando los sujetos, los elementos, las obligaciones de las partes, efectos del contrato, la regulación en el Código de Comercio. Y por último, estaremos dándole algunos ejemplos que al final mis compañeras les estarán dando para que quede un poco más claro. A mí me corresponde hablarles del contrato en general para que vayamos un poquito en orden. Le daré primero la definición doctrinaria. Según el escritor Alessandri y el escritor Somarriba, lo definen como la convención generadora de obligaciones o como el acuerdo de voluntades de dos o más personas destinado a crear obligaciones. También tenemos la definición del escritor Ramón Mesa Barrios, que lo define como la convención generadora de obligaciones. Como todos sabemos, una obligación, un contrato genera las obligaciones. Y la convención es un convenio generado entre dos o más personas. Esto lo tenemos entendido, pero para estar más seguros nos vamos a remitir al artículo 1309 de nuestro Código Civil, que dice que el contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar o no hacer alguna cosa. Como todos sabemos, no podemos hacer lo que la ley no manda. Entonces, en este caso, la ley nos da la posibilidad de obligarnos a través de un contrato, ya sea a dar o no hacer alguna cosa. Puede ser con una persona o con varias personas. Por eso les estaré hablando también de los tipos de contrato, el cual está el contrato unilateral, tanto como está también el contrato bilateral, que lo encontramos regulado en el artículo 1310 de nuestro Código Civil. Unilateral cuando solamente una de las partes se obliga, y bilateral cuando existen dos personas que están obligadas, una a dar y otra a recibir y a pagar lo que se le está dando. También tenemos el contrato gratuito o de beneficencia, que como ejemplo podríamos poner también la donación, y esta donación se puede consignar porque solamente se está obligando una de las partes y la otra solamente está recibiendo, o sea, se está obligando solamente una. El contrato oneroso, que también lo encontramos regulado en el artículo 1312, que también se refiere a que las dos partes den un equivalente y de igual manera, o sea que el que da la cosa y el que recibe tiene que dar un equivalente a lo que se le está dando. El contrato aleatorio, que también está en la subdivisión de los contratos onerosos, el contrato conmutativo y el contrato aleatorio. Como mencionábamos, el contrato conmutativo es aquel en el cual las dos partes entran en un equivalente, que los dos dan el mismo equivalente o la misma cantidad de acuerdo a la especie que sea. Si doy $100, si como acreedor estoy dando un mueble o que se equivalga a $100, el deudor tiene que pagarme esa misma cantidad. En eso se refiere el contrato conmutativo. El aleatorio, más que todo, se refiere a cuando hay no hay una ciencia cierta de que vamos a ganar o vamos a perder. Podemos poner como ejemplo
los juegos o las apuestas que solamente dependen de la habilidad del sujeto y que no tenemos asegurado lo que vamos a ganar o lo que vamos a perder. También, atendiendo a la forma como existe, se clasifican en principales y accesorios. Vaya. Como principales podemos entender el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento o de mutuo, que los podemos entender como contratos principales, ya que están como en equivalencia, los dos dan y reciben lo mismo. Como accesorio, hay una excepción, ya que el accesorio forzosamente tiene que existir un contrato principal para que los accesorios existan, o sea, de que el contrato de accesorio existe como una garantía del contrato principal. Y como ejemplo podemos poner la fianza, la prenda y la hipoteca, que están como garantizando el pago que se dará para la principal. Tenemos también atendiendo a la forma, cómo se perfecciona, consensuales, solemnes y reales. Estos los podemos encontrar en el artículo 1314. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. De esta manera dice que el contrato es real cuando se necesita la tradición de la cosa. Se debe de entregar la cosa para que éste sea real. O sea, la entrega de la cosa o la entrega ya sea del inmueble, la entrega del mueble, para que sea real se necesita la tradición. Y es solemne cuando para que se cumpla debe de existir algunos ciertos requisitos. Y son consensuales cuando se perfeccionan solamente con el consentimiento. Y que es, por cierto, es uno de los elementos, el consentimiento. Ahora hablemos de los sujetos que intervienen en el contrato, el sujeto activo que es el acreedor y el sujeto pasivo como llamado acreedor. Todos sabemos que el acreedor es el que proporciona y el deudor es el que paga lo que se le ha proporcionado. Una manifestación de voluntad que ambos sujetos o partes expresan. Aquí entramos a la voluntad, que es un sujeto importante dentro del contrato, ya que no puede existir un contrato si no existe la voluntad de ambas partes. No puede ser solamente de una, sino que de ambas. Y un vínculo jurídico. En sí, el contrato lo que genera es un vínculo jurídico donde se estipula la obligación para ambas partes. También existen los elementos del contrato, que los encontramos también, que es elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Como todos sabemos, hay elementos esenciales que no pueden faltar en un contrato. Los encontramos también en el Código 1314, elementos naturales, y los elementos que accidentalmente están dentro del contrato, pero que no son necesarios para la elaboración de este. Como ya más o menos se viene dando la explicación, dice que ¿qué es un contrato? Es un acto jurídico bilateral. Acá tenemos un error porque el contrato es en sí un acto jurídico bilateral y unilateral, destinado a originar obligaciones, produce efectos jurídicos y existe un acuerdo de voluntades, correcto. Hay un acuerdo de voluntades, tiene efectos jurídicos y es unilateral y bilateral. Los elementos del contrato tienen que ser capaz. Eso los encontramos en el artículo 1316 de nuestro Código Civil, que los remitimos a él, el consentimiento y el objeto lícito y la causa lícita. No podemos hacer un contrato en el cual no tenga ni la causa ni el objeto lícito, porque no está estipulado por la ley. No podemos hacer algo que no sea lícito en nuestra legislación y tampoco podemos omitir el consentimiento, ya que debe ser de ambas partes. Obligación de las partes.
obligaciones positivas y obligaciones negativas y mercantil. Como todos sabemos, para ambas partes pueden haber obligaciones ya sean positivas o negativas. No necesariamente en un contrato, solo por ser el contrato van a existir solamente obligaciones positivas, sino que también existirán obligaciones negativas, y de las obligaciones mercantiles pueden ser lo que es la traslación del dominio de la cosa y el pago. Las obligaciones, ahí estaremos, luego pasamos a lo que es requisitos del contrato, que como se remitía también, la ley señala los requisitos que el contrato de seguro debe de reunir para el mismo y considere válido en tal sentido para que un contrato de seguro genere obligaciones. Yo creo que lo remitimos al mismo artículo, al 1316, donde debe existir la capacidad, que sea legalmente capaz, que tenga su consentimiento para tener dicha declaración de voluntad, que recaiga sobre él el objeto lícito y que tenga una causa lícita. Creo que hasta aquí nos ha quedado claro de lo que es un contrato, y más se les ha explicado algunos requisitos que deben tener los contratos. Mis compañeros les hablarán más a detalle lo que es el contrato de seguro. Los dejo con ellos y esta ha sido mi participación. Compañeros y compañeras, prosiguiendo con los requisitos del contrato. No obstante lo anterior, en los seguros de vida, la ley nos faculta el poder contratar por cuenta de otra persona, a menos que el tercero asegurado de su consentimiento, el cual debe de constar por escrito, ya que si éste no se hace constar, el contrato es nulo, tal como lo establece el artículo 1462 del Código de Comercio. Artículo 1462. El seguro para el caso de muerte de un tercero será nulo si éste no diere su consentimiento, el cual deberá constar por escrito antes de la celebración del contrato, con indicación de la suma asegurada. Podemos decir también que en los seguros de vida la ley nos faculta el poder encontrar a favor de otra persona, al menos que el tercero lo haga constar por escrito, ya que si éste no se hace constar, el contrato es nulo. Como bien lo explicaba el artículo 1462 del Código de Comercio. Fuera de esta excepción también, cualquier persona que acredite su personería jurídica puede también adquirir un seguro a otra persona. Estando facultada por ello o por la ley. Esto produce los mismos efectos como si hubiera contratado el mismo. Por ejemplo, acá podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, Pancho faculta a Pánfilo por medio de un documento escrito para que él adquiera un seguro de vida a favor de él. El seguro producirá los mismos efectos como que si Pancho lo hubiese contratado personalmente. O sea, en este caso produce los mismos efectos con el documento que le acredite Pancho a Pánfilo. Es lo mismo. Si él no le acredita, entonces no tendrá los mismos efectos, y este se da en un documento nulo en el caso de que no le dé un documento escrito. Acá en la siguiente lámina tenemos las personas jurídicas. Son aquellas personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. De igual
Formas son aquellas personas que nacen a la vida jurídica mediante una ley o un decreto del Poder Ejecutivo. Acá estas deben de cumplir los requisitos que la ley establece. Por ejemplo, las empresas y las microempresas, y también podemos agregar las instituciones. Prosiguiendo, compañeros, con esta lámina, las sociedades de seguros son personas jurídicas que se constituyen como sociedades anónimas. Sabemos bien que estas sociedades no tienen un plazo definido, son plazos indefinidos. Por ejemplo, como ya sabemos que las sociedades de seguros son compañías facultadas por la ley de sociedades de seguro y su reglamento para desarrollar las actividades de comerciar riesgos mediante el cobro de primera prestando los servicios de seguros. Por ejemplo, compañero, tenemos las sociedades de seguro, tenemos ACES, es que es una asociación salvadoreña de empresas de seguros. Todas estas son personas jurídicas. Como ya hemos visto que son plazos indeterminados. Dice que también con capital fijo dividido en acciones nominativas. Las sociedades anónimas, como toda sociedad, se constituyen por escritura pública. Las mismas deben de cumplir con los requisitos que establece el artículo 22 del Código de Comercio, además de cumplir con aquellos requisitos específicos enumerados a partir del artículo 1991. Perdón, compañero, el artículo 191 y siguientes del mismo cuerpo legal. En estos mismos códigos podemos también ver los requisitos que llevan estas sociedades de seguros de personas jurídicas. Las sociedades de seguros, para obtener la calidad de personería jurídica, tener capacidad para desarrollar la actividad aseguradora, deben de presentar la superintendencia del sistema financiero una solicitud que conlleve, entre otras cosas, el proyecto de escrituras social en el que se incorporarán los estatutos, los que deben de estar en cumplimiento a los artículos recién citados. Una vez presentado en el referido proyecto a la superintendencia del sistema financiero, le corresponderá resolver mediante una resolución que debe ser favorable a los peticionarios. Pide autorización para constituir la sociedad, cuya escritura constituye debe de otorgarse en un plazo mayor de 6 meses. Como podemos ver que acá tiene que cumplir todos estos requisitos en una sociedad de seguros para obtener la calidad. Entonces, anteriormente habíamos hablado del artículo 22 y el artículo 191, el cual está estipulado en el Código de Comercio. De ahí que la capacidad de las personas jurídicas, en este caso de las sociedades de seguros, comienza a partir de adquirir la calidad de persona jurídica, la cual, según el artículo 25 del Código de Comercio, se perfecciona a partir de la inscripción de la escritura constitución en el registro de comercio, existiendo que tal inscripción solo se logra cumpliendo los requisitos citados. Acá podemos decir que la capacidad de persona jurídica de las sociedades de seguros se perfecciona a partir de la inscripción de la escritura de constitución en el registro de comercio,
Esto lo podemos encontrar en base al artículo 25 del Código de Comercio. Continuando con la historia y doctrina de los contratos de seguro, sabemos que constituyen en nuestro actual sistema de seguro probablemente las formas más antiguas de seguro fueron iniciadas por los babilonios y los hindúes. Estos primeros contratos eran conocidos bajo el nombre de contratos a la gruesa y se efectuaban esencialmente entre los banqueros y los propietarios de los barcos. Con frecuencia, el dueño de un barco tomaría prestado los fondos necesarios para comprar carga y financiar un viaje. Los vestigios del seguro de vida se encuentran en antiguas civilizaciones, tal como Roma, donde era acostumbrado por las asociaciones religiosas colectar y distribuir fondos entre sus miembros en caso de muerte de uno de ellos. Con el crecimiento del comercio durante la Edad Media, tanto en Europa como en el cercano Oriente, se hizo necesario garantizar la solvencia financiera en caso que ocurriese un desastre de navegación. Eventualmente Inglaterra resultó ser el centro marítimo del mundo y Londres vino a ser la capital aseguradora para casco y carga. Vemos nosotros, compañeros, que casco significa, vamos a ver que casco significa una póliza que tiene como objeto asegurar embarcaciones comerciales de los riesgos inherentes a la navegación marítima o fluvial. Carga, el seguro de carga marítima cubre la parte del viaje que sucede en el mar o en el aire, en casco de transporte aéreo, en contraste con el seguro de transporte terrestre. Cubre daños producidos por la carga del contenedor, mal tiempo, piratería y otros riesgos. Compañeros, como vemos, la historia y la doctrina de los contratos de seguro también, este es un suceso de formulación, muchos planes, pero la mayoría fracasaron nuevamente debido a que no constituían reservas adecuadas para enfrentar las pérdidas subsecuentes de las importantes conflagraciones que ocurrieron. Vemos también las características del contrato de seguro. Está el acto de comercio, el contrato bilateral, el contrato oneroso, el contrato solemne y el contrato aleatorio. Y podemos mencionar también el contrato de ejecución continua. Estos los podemos mencionar así, las características, un poquito de explicación acerca del acto de comercio. Constituye un contrato mercantil, por supuesto, regulado en el Código de Comercio. El contrato bilateral genera derechos y obligaciones para cada uno de los sujetos contratantes. El contrato oneroso significa para las partes un enriquecimiento y empobrecimiento correlativo. Es un contrato solemne, ya que se produce a partir del momento que el asegurador suscribe la póliza. La firma del asegurador sirve para solemnizar el acuerdo previo de voluntades. Es un contrato aleatorio. ¿Por qué es un contrato aleatorio? Porque tanto el asegurado como el asegurador están sometidos a una contingencia que puede representar para uno una utilidad y para el otro una pérdida. También está que es un contrato de ejecución continuada. También esta es otra característica del contrato de seguro. Y podemos ver que son los derechos y deberes que se van desarrollando en forma continua. Luego vemos las regulaciones en el Código de Comercio. Los contratos de seguro en el Código de Comercio está regulado en el artículo 1344 del Código de Comercio. Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. El contrato de seguros y específicamente la póliza de seguros en la legislación salvadoreña, las sociedades de seguros son instituciones reglamentadas porque operan con dinero del público y, a diferencia de los bancos, son captadoras de primas derivadas del ingreso no consumido por los asegurados, que tiene
capacidad para comprar seguros, captan pequeñas cantidades de dinero, captan también primas derivadas del ingreso no consumido por los asegurados que tienen capacidad para comprar seguros, y así las pequeñas cantidades, o sea, las primas, y pagan sumas importantes, que es la suma asegurada durante el tiempo o el lapso que ellos lo han contratado. El contrato de seguro, y específicamente la póliza de seguros en la legislación salvadoreña, dentro de las principales leyes que regulan la actividad encontramos: Ley de Sociedades de Seguros, Reglamento de la Ley de Sociedades de Seguro, Código de Comercio, Ley de Procedimientos Mercantiles, Ley de la Superintendencia del Sistema Financiero, Ley de Integración Monetaria. El contrato de seguro es definido en el artículo 1344 del mismo cuerpo legal de la siguiente manera: por el contrato de seguro entendemos que es la empresa aseguradora se obliga. ¿Por qué se obliga? Porque es un contrato de seguro, es una realidad. El contrato de seguros, y específicamente la póliza de seguros en la legislación salvadoreña, el contrato de seguro es definido en el artículo 1344 del mismo. Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Es decir, que por el contrato de seguro la sociedad aseguradora se compromete en contraprestación del pago de las primas a cancelar una suma de dinero, la cual se llama indemnización. La indemnización se regula a partir del artículo 1367 Código de Comercio, al darse por realizada la eventualidad asegurada. Sin embargo, de la simple vista de este artículo, se puede decir que el contrato de seguros solo adquiere validez mediante el pago de una prima de seguros, pero ello no es cierto, o al menos en la legislación pertinente se establece lo contrario, pues en el artículo 1350 de la normativa que nos ocupa se establece que el contrato de seguro se perfecciona por la aceptación por escrito del asegurador, sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o la entrega de la póliza o de un documento equivalente. Por excelencia, el contrato de seguro se prueba con la correspondiente póliza de seguro a fin de poseerla o de conseguir que se extienda un duplicado. No obstante, la ley no prohíbe que la relación contractual del seguro se pueda intentar probar mediante otros medios de prueba. Ejemplo: compulsa de documentos, pliego de posiciones, exhibición de documentos o cualquiera otra prueba instrumental. Esto se verifica por lo sustentado en el artículo 30 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, que dice: las pruebas en materia mercantil se regirán por lo dispuesto en esta ley y en el capítulo 4 del título 1 del libro cuarto del Código de Comercio. En todo lo no previsto se aplicarán las reglas contenidas en el Código Civil y en el de Procedimientos Civiles. Llegamos a una conclusión que todo está con sus elementos, características. El contrato de seguro tiene su doctrina y vemos aquí cómo se dan las características, los elementos de los contratos de seguro y los tipos de contrato que hemos querido ver y estudiar en esta tarde. Gracias, compañeros, por su atención. Y si alguien tiene alguna pregunta, nos puede decir. A continuación, podemos pasar al área de preguntas.